Listo. Bueno, muchísimas gracias, Master, por el apoyo, ¿verdad? Aquí a las compañeras presentes, comentarles que la licenciada Ethel pues tiene algún tiempo de conocernos, ¿verdad? Como asociación. Gracias a Dios, pues tuvimos una vez la oportunidad en la Universidad Autónoma y desde ese entonces pues estamos siempre en comunicación. Ya saben de que nosotros como asociación somos bien intensas con los temas de incidencia, ¿verdad? Y con los temas de derechos. La voy a dejar entonces a continuación con la licenciada Ethel Maldonado Molina, y les pido una disculpa si escucha mucho ruido, pero yo estoy en la casa y me da mucha pena, pero bueno, No, no se gracias. preocupe, no se escucha nada. Gracias. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, pues a las madres solidarias, como dicen, esa intensidad que como madres también llevan a todo el país y que hacen una gran labor, aparte admirable por todas las actividades que también ustedes realizan y que sabemos que trabajan en pro de la discapacidad en general, de los derechos en general también, ¿verdad? Pero sobre todo, pues también en toda la parte de discapacidad. Y bueno, pues tampoco me podía negar a esta invitación que siempre me hacen o que he tenido la oportunidad de participar en diferentes pues eventos, ¿no? En conjunto o también en algún tipo de apoyo, ¿verdad? Y pues ahora también desde nuestro Centro Integral para la Salud Mental queremos unirnos en esta proyección social. Es una responsabilidad también social, como lo llaman, por nosotros. Y sé que de parte de todos nuestros colaboradores o staff de Sismental, todos los profesionales o todas las profesionales que también están con nosotros en la atención a personas con discapacidad y específicamente a personas con discapacidad psicosocial o personas que tienen algún problema de salud mental. Y pues para nosotros es un agrado que nos hayan dado también la oportunidad de poder estar hoy acá. Esperamos que vayan también conectándose a las demás personas. Si voy a pedir por ahí a mis coanfitriones, si me pueden ayudar también a ir aceptando, eh, pues algunas personas que se están también conectando, como lo mencionaba Doris. Bien, también aparte de la grabación, después nosotros vamos a subir la conferencia ya completa en nuestro canal de YouTube. Igual Sismental, nos pueden buscar como Sismental HN y igual en nuestras redes sociales, pero también en Facebook ahorita está siendo transmitido en vivo por aquellos que pues no puedan acceder a YouTube. También Doris puede compartirles el enlace a través de Facebook para que también lo puedan ver por ahí, ya sea ahorita en directo o en diferido. Así que muchas gracias a todos los que se han conectado y todas las que se han conectado. Y vamos a iniciar. Bueno, también un saludo por ahí hasta Colombia. Por ahí nos han escrito que están desde allá, pues también nos están acompañando en este Zoom. Igual pues a otros países y también están por acá. Y pues también a nuestras queridas madres hondureñas que seguramente están hoy afiliadas a Madres Solidarias, ¿no? Así que vamos a dar inicio a este tema. Es un tema bastante, pues, muy abordado últimamente en el sentido de que sabemos que la pandemia nos afectó mucho, no solo en la parte física, económica, social, familiar, sino también nos afectó en la parte de salud mental. Yo creo que nadie puede decir, o por lo menos muy pocas personas pueden decir de que la pandemia no nos afectó de una manera u otra o de un grado u otro. Y eso también es bien importante, que primero pues hagamos una propia reflexión de decir, bueno, ¿en qué realmente me afectó a mí?
¿verdad? ¿En qué me afectó a mí específicamente? Y saber si también todo eso me ha traído algunas consecuencias ahora o qué situaciones actuales me están dando algún tipo de problema a nivel de salud mental donde yo tenga que también eh, atenderme, donde yo tenga que estar atenta a estos síntomas que hoy posiblemente vamos a ir hablando y vamos a ir abordando y que ustedes también determinen cómo realmente ustedes se sienten. Eh, a veces cuando tomamos este tipo de conferencias, pensamos mucho en los demás. Ah, sí, fulanita tenía tal cosa, fulanito también, fulanita, ah, no, es que esto va para fulanito, ¿verdad? O fulanita. Pero muy pocas veces o tenemos esa reflexión de que lo pensamos para nosotros mismos. Entonces yo les invito hoy que, a que reflexionemos en torno a mi persona, a lo que yo realmente siento ahorita, tanto si estoy pasando por un problema de salud mental o soy familiar de una persona que tiene algún problema de salud mental. Y que esto contribuya, porque ahí también nosotros nos vamos a sentir satisfechos, a que ustedes mejoren su salud mental y que esto haga una diferencia también en sus vidas y que ustedes puedan tomar las mejores decisiones para que estar bien, para tener bienestar en general y sobre todo esa salud mental que tanto nos hace falta a todos los hondureños. Hemos visto últimamente muchas noticias que nos entristecen bastante y impactan también y que despiertan en nosotros muchos sentimientos eh, de ira, de tristeza, de impotencia, de confusión, pero en torno a muchos casos también está esa parte de salud mental que no podemos descuidar y una de las cosas más importantes y que desde CISMENTAL estamos fortaleciendo mucho es la educación en salud mental. Por eso cuando Doris me ubicó, le dije, claro que sí, ¿verdad? Nosotros con mucho gusto les apoyamos porque si este país tuviera más educación a nivel de salud mental, creo que podríamos estar mucho mejor, ¿no? No creo, estaríamos mucho mejor. Así que es bien importante que abordemos algunos conceptos desde lo más sencillo, por decirlo de esta forma, hasta ya algunas situaciones que tal vez hoy no vamos a comprender del todo, porque son temas también bastante profundos. Y que en ocasiones, si no hemos estado también en una situación de este tipo, no vamos a comprender todo el contexto que esto contiene. Vamos a hacer una dinámica. Ahorita no vamos a habilitar micrófonos, sino que todas sus consultas las pueden ir dejando. No hay ningún problema que vayan escribiendo a medida que vaya la conferencia avanzando. Pueden escribir en el chat o también pueden hacer sus preguntas a través de lo que son las personas que están de Madres Solidarias, pueden hacerlo a través también de Doris para que me los hagan llegar ya al finalizar pues toda la ponencia, ¿verdad? Porque yo quiero que nos concentremos un poquito en todos los detalles y también les invito a tener la primera parte de atención plena. Hemos tenido todo este domingo, bueno, el fin de semana, posiblemente algunos estamos todavía con algunas labores, tanto preparándonos para mañana o dentro de la misma casa, todavía estamos ahí con algunas cosas, otros tal vez están más descansando, pero sí les voy a pedir que pongamos la atención debida. Si estamos aquí es porque realmente nos interesa nuestra salud mental o aprender más de esto que es salud mental. Entonces, la primera estrategia que les voy a dar de salud mental es
atención plena, es decir, estar plenamente atento en lo que estamos haciendo. Siempre queremos hacer como 20 cosas a la vez y las mujeres también somos muy dadas a esto, ¿no? Pero fisiológicamente o en mi cerebro funciona de otra forma. Y aunque podemos hacer muchas cosas, pero la atención va a estar enfocada siempre en algo. Entonces, tómense este tiempo como parte de su autocuidado personal, su autocuidado en la salud mental y reflexionemos de todo lo que vayamos hablando y bueno, también me pueden ir compartiendo en el chat, ¿sí? Y todas esas preguntas que tal vez ustedes puedan tener, ¿verdad? Así que voy a compartir por acá. Muy bien. Entonces, sí es bien importante que eh, pues cuando hablabas con Doris me decías que nosotros queremos saber un poco más de esas diferencias que hay entre todos estos términos que ahora se utilizan y realmente a veces los utilizamos de una forma inadecuada, porque es algo que tal vez con lo que tal vez nos identificamos o creemos que es. Y esto nos pasa mucho con lo que es la ansiedad y la depresión, porque cuando estamos tristes un día o algo nos pasó, pero tal vez es algo muy situacional, y yo es que ando como depre, sí, me siento depre. O no, es que fíjate que vi a aquella persona depre. Ujú. O me siento con ansiedad. Sí, tengo ansiedad. Y realmente no sabemos a qué nos estamos refiriendo. Entonces, uno de nuestros objetivos el día de hoy es que ustedes traten o, o que intenten también reflexionar sobre esos momentos en los cuales ustedes han sentido, ya sea o síntomas de un trastorno de ansiedad o la ansiedad como una emoción, o que hayamos sentido también algún tipo también de depresión, que puede ser leve, moderada, severa, dependiendo de pues los síntomas y el tiempo que a veces uno puede llevar en estos estados emocionales. Por lo tanto, es importante que exploremos la ansiedad, la depresión y cómo esto puede estar relacionado con ese acto que muchas veces nos parece, nos asusta, nos impacta y a veces hasta juzgamos, que es el suicidio. Y en esta ocasión, pues vamos a hablar de este tema de una forma muy, eh, pues, educativa, sin miedo, sin tabús, sin mitos, porque a veces queremos como enterrar esos términos que suenan bien feo y no queremos hablar. Pero es importante que así como hablamos de depresión, hablamos de salud mental, hablemos también de todo ese contexto que lleva lo que es la prevención del suicidio o el suicidio como tal. Estas son condiciones que afectan a muchas personas y que seguramente si ustedes están aquí es porque o yo he vivido una situación de esta o he tenido en mi familia alguna situación donde la persona ha manifestado este tipo de síntomas. eh, donde a veces no encontramos una respuesta de cuál es la causa, porque, por ejemplo, en la ansiedad, en mi consulta me dicen, es que no sé de dónde me vino la ansiedad, solo sé que sentí y sentí estos y estos y estos síntomas, pero no sé cuál es la causa. No estoy tranquila, hoy no ha pasado nada. Y pues al mismo tiempo vamos a ir encontrando algunas estrategias o sugiriendo algunas estrategias y es importante que no todo funciona para todo el mundo y que todo lo que hablemos el día de hoy acá no siempre va a funcionar para todo el mundo y que cada quien será, pues, reflexionará qué es lo que puede necesitar y acudir también a una ayuda adecuada y lo mejor, pues una ayuda profesional. Por eso es importante que agarremos conciencia y que sepamos qué cosas vamos a hacer para abordar
todos estos temas que si bien es cierto, son un desafío global a nivel mundial, a nivel de Honduras, pero también son un desafío dentro de nuestras propias casas, porque todos tenemos problemas, todos nos enfrentamos a situaciones difíciles en el diario vivir, unos de una manera, otros de otra, pero al fin y al cabo siempre pueden haber momentos en donde tengamos algún tipo de desesperación, tristeza, ansiedad, estrés, ira, ¿sí? Otras emociones que pueden salir por ahí. Así que vamos a empezar haciendo una definición para que pues traten de ir viendo cuál es la diferencia entre una cosa y otra. Y luego vayamos pues comentando esas características y esas estrategias que también nos pueden llevar a mejorar nuestra salud mental. La ansiedad como tal, vamos a hablar ahorita de la ansiedad específicamente, ya vamos a abordar la depresión. La ansiedad es una respuesta natural que tenemos al estrés. Yo no sé si vieron la película de Intensamente en el cine y si no la han visto, les recomiendo que la miren cuando ya pues también salga en otras plataformas que uno puede acceder y si no, pues buscar de qué forma uno la puede ver, porque es una película que aunque es de dibujos animados y todo el mundo que puede quedar así como, ay no, qué aburrido, pero realmente a mi juicio es una película, la Intensamente 2 sobre todo, es una película más hacia lo que son los adultos, o sea, es dirigida un poquito más hacia los adultos, porque contemplan muchas situaciones que seguramente en más de alguna de esas emociones que aparecen ahí representadas por esos pichinguitos ahí o por esos muñequitos, en algún momento nosotros lo vamos posiblemente las hemos sentido, ¿verdad? Y está la ansiedad representada, yo por aquí tengo, yo soy medio fan de todo esto porque me identifico, y entonces acá vemos, la ansiedad está representada por un muñequito anaranjado, hasta el color es muy interesante, porque cada emoción la representan con un color. Y esa ansiedad, con el pelito así, todo alborotado y con cara de preocupación, en algún momento de la película se vuelve pues muy intensa, ¿no? Muy intensa hasta el punto que pues llega a colapsar a la persona que está viviendo la ansiedad, porque estuvo con un estrés constante y se volvió tan excesivo que interfirió en su vida diaria. Entonces, muchas veces las personas me llegan a decir por acá, ¿verdad? Que o es que tuve ansiedad y no pude dormir, no pude comer, o me bloqueé en un examen, no pude exponer, no supe qué responder a esta persona, me perdí, no sé cómo llegar, se me olvidaron las cosas. Y la ansiedad tiene esos síntomas muchas veces que incluyen lo que es la preocupación, el nerviosismo o la tensión muscular. Yo aquí hago reflexionar un poquito y les preguntaría, ¿qué síntomas o dónde sienten la tensión o el estrés? Todos tenemos un órgano donde va dirigido nuestro estrés o el que recibe ese golpe del estrés. Por ejemplo, yo cuando me tenso, ¿verdad? Me tenso más toda la parte de lo que es el cuello. Otros se quejan de que hay la colitis, otros se quejan de dolor de estómago, otros se quejan de dolor de cabeza, otros incluso pueden doler otras partes del cuerpo. Y esto es porque toda esa tensión se va acumulando en ese órgano. Pero, pues, la ansiedad es necesaria, sí, porque es una emoción que está por ahí y que la vamos a tener cuando tenemos estrés y que podemos sentir ese nerviosismo de que si yo voy a un lugar nuevo o voy a entrevistarme por una entrevista, digamos, de trabajo y de repente puedo sentir nerviosismo o voy a una consulta médica conmigo, con mi hijo porque está enfermo
Y entonces de repente podemos tener ese tipo de nerviosismo, ¿sí? Entonces, eso es una ansiedad, pues natural, una respuesta natural que tenemos. Pero sí tenemos que entender qué es la ansiedad para también saberla cómo manejar, porque cuando esto no pasa y cuando la ansiedad va creciendo, va creciendo, va creciendo, de repente nos podemos encontrar en un trastorno de ansiedad, ¿sí? O ansiedad como un trastorno. Y entonces, en este sentido, tenemos que entender esa diferencia que es natural y que es ya algo que puede estar siendo como un patrón que me puede estar causando ya algo a nivel de salud mental que va a ser permanente, ¿verdad? Eh, entonces eso es bien importante, ¿verdad? Porque esas cosas, pues las tenemos que saber cómo manejar. Así que vamos, hice este cuadrito, traté de hacerlo, hay muchas letras, pero bueno, ahí les puedo mandar una copia del cuadrito para que entendamos mejor qué es la ansiedad como respuesta natural y qué es la ansiedad como un trastorno. Primero, la causa. La causa de una ansiedad natural es que ocurre ante una situación de estrés o un peligro real. Por ejemplo, aquí tenemos o vemos a un hombre que está con un incendio atrás, entonces él va posiblemente a sentir ansiedad porque está sometido a estrés real. Pero ya el trastorno de ansiedad como tal, que ya está ahí establecido, muchas veces no hay una causa evidente, no hay un motivo y no necesariamente tiene que haber un peligro, ¿sí? Incluso puede aparecer cuando ya el peligro ha pasado. Entonces, no va a depender del estrés en sí o de ese peligro que podemos estar enfrentando. También la diferencia entre la ansiedad y ya el trastorno como tal de ansiedad es que la ansiedad es más temporal, suele desaparecer como respuesta natural, ¿verdad? Va a desaparecer si la situación estresante ya se resuelve, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy pues esperando una noticia o que me digan, por ejemplo, que voy a exponer en una clase, ¿sí? De repente yo estoy estresada, estoy ansiosa, estoy con esa respuesta, pero pasó, expuse y de ahí ya no volví a tener ansiedad. Mientras que si yo tengo un trastorno de ansiedad, este va a persistir más, dura más, puede durar meses e incluso afectar mi vida cotidiana, que ahí es donde ya la persona incluso puede pasar todo el día con taquicardia, con otros síntomas, y aquí me voy a los síntomas. Si esa persona va a estar por meses, una de las primeras preguntas que yo hago en mi consulta es decirle, ¿hace cuánto tiempo usted tiene estos síntomas? Que ya sea, pueden ser físicos o emocionales. Entonces la persona me dice, no, ya tengo 2 años, tengo 3 años, tengo un año. Me dio ocasionalmente el año pasado, me dio 3 veces, ¿sí? Entonces ya ahí vamos nosotros llegando a ciertas conclusiones para hacer un diagnóstico y posiblemente ya vamos a estar hablando de un trastorno de ansiedad. Entonces, dentro de los síntomas físicos, muchas veces la ansiedad como respuesta natural, vamos a tener algunos síntomas que pueden ser similares, eso va a depender de las personas, de cómo reaccionen, pero por lo general solo aumenta cuando está el peligro o solo se afecta cuando está el peligro. Pero en el trastorno de ansiedad ya se sienten también un poco más intensos y hay otras complicaciones como por ejemplo el insomnio
O ya la tensión muscular no solo fue en el momento que sentí que me tensé y ya después me relajé, sino que ando con el dolor constantemente. También pueden haber otro tipo de síntomas que incluso se confunden con ataques de pánico, perdón, con ataques al corazón, perdón. Se confunden con ataques al corazón. La persona dice, es que me dio, me pegó un dolor en todo el brazo y entonces yo creí que me estaba dando eh, un ataque al corazón, me fui a emergencia y generalmente una persona con ansiedad o con un trastorno de ansiedad, seguramente antes de llegar a una consulta psicológica, ya ha pasado por varias revisiones, incluso médicas, donde le han dicho, no es nada, no tiene nada, está bien su cerebro, está bien su corazón, está bien todo, no es nada. Y eso a veces pone más ansiosa a la persona y pues empieza a buscar pues respuestas de otras, incluso pueden desarrollar otro tipo de problemas como miedo a enfermarse, miedo a las enfermedades, algunas fobias, sí, que son miedos muy fuertes a ciertas situaciones. Por lo tanto, otra de las características, aparte de estos síntomas físicos, que más nos vamos a la parte emocional y que esta más ayuda a determinar qué puede estar pasando, es que si yo estoy ansiosa por naturalidad, porque tengo una situación que me puede producir ansiedad, yo voy a sentir más nervio, esa preocupación, inquietud es momentánea y no me siento estoy como muy acelerada tal vez, pero solo dura ese momento. Pero en el trastorno de ansiedad, el miedo es intenso, los pensamientos son incontrolables y las personas me dicen, por ejemplo, es que se vienen todos esos pensamientos y no los puedo parar, no puedo dejar de pensar en esto. Y es más, los pensamientos que se tienen son del futuro, ¿qué va a pasar? ¿Y si va a pasar esto? ¿Y si no va a pasar esto? ¿Y si me muero? El miedo a morirse también es otro síntoma que es muy característico cuando ya la ansiedad se vuelve un trastorno. Y se siente como esa sensación de que vamos a perder el control. Se siente también esa sensación de que se quiere incluso salir corriendo, aunque ahí también entra ya otros términos como ataque de pánico. Y lo voy a poner así sencillo porque ya sería dedicar también otro tiempo a esto. Pero el trastorno de ansiedad como tal siempre produce miedos intensos, pensamientos incontrolables, sensaciones de pérdida de control, ¿sí? Pero ya un ataque de pánico generalmente es muy fuerte, más intenso y generalmente tiene como un inicio, dura, ¿verdad? Puede ser de minutos a algunas horas y luego vuelve a bajar hasta que la persona queda tranquila. Pero el miedo es intenso y por lo general lo que más nos refieren es el miedo a morir, el miedo a que algo va a pasar. Entonces, esto es bien importante porque al final estas situaciones pueden llegar a tener un impacto en la vida de nosotros. Si es ansiedad natural, respuesta ante algo natural, no nos va a interferir en la vida diaria. Es decir, vamos a estar nerviosos, pero al final yo termino por poder exponer en una clase, por poder responderle a una persona que tal vez yo me ponía nerviosa o por enfrentarme a una situación difícil en el día. Pero si tengo un trastorno de ansiedad, seguramente sí me va a interferir en mi trabajo, en mis relaciones y actividades. Incluso son personas que muchas veces se tienden a alejar o a aislar porque también tienen miedo a que vuelva a pasar la misma situación de los síntomas delante de la gente y esto ya no, pues es desagradable, tienen miedo, les da pena y no hablamos de esto, porque nos van a decir que estamos locos, ¿no? Y el término loco no,
existe, ya no se utiliza, sí, tal vez en la historia se utilizó, pero ahora hay términos que se utilizan porque son situaciones o son enfermedades mentales en sí que pues tienen una razón también biológica a nivel del cerebro, que me están ocurriendo algunas cosas ahí de desequilibrios químicos, de algunas sustancias que producimos para poder generar una estabilidad emocional o que también nos altera la estabilidad emocional. Entonces, no es que estamos locos, ¿verdad? Y la gente, incluso con un trastorno de ansiedad o un ataque de pánico, esa es una de las cosas que siempre dicen. Es que yo creí que me iba a volver loco. Yo creo que me estoy volviendo loco o loca. Entonces, es bien importante que vayamos manejando esto, la ansiedad como tal, como una respuesta natural. Generalmente cuando ya descansamos y respiramos, si vamos viendo las situaciones de otra forma, un poco más positiva, eso va a pasar. Pero si ya el trastorno ya está ahí, necesita tratamiento psicológico y en algunos casos también farmacológicos, es decir, con medicamentos indicados por un psiquiatra. Entonces, también dice, ay, es que ir al psiquiatra, no quiero ir al psiquiatra porque van a decir que estoy loco. Los psiquiatras es para locos. Y eso es una de las primeras cosas que también tenemos que empezar ya a entender, que el psiquiatra es otro médico, es otro médico especialista. Y así como yo puedo ir, las mujeres vamos al ginecólogo, el hombre va al urólogo, va al gastroenterólogo, que es el que nos mira todo el sistema digestivo. Así como vamos al neurólogo, por ejemplo, que nos mira pues si tenemos algún problema, pues así existe también el médico de nuestras emociones, que se llama psiquiatra. Y los psicólogos que somos, pues también los profesionales que acompañamos en todo este proceso. Entonces, debemos de dejar de estigmatizar a las personas primero que asisten al psiquiatra, que todavía a veces es como peor, ¿verdad? Ya todavía que diga el psicólogo, pues lo pasamos un poquito más, pero a veces cuando van al psiquiatra, sí es como, uy, no, si es que es un paciente que va al psiquiatra, hay que tener cuidado, ¿sí? A veces incluso hasta agarra algún tipo de temores o problemas que pues también no nos ayudan. Y bueno, dentro de todo esto que hemos platicado, existen varios tipos de ansiedad. Uno de ellos es el trastorno, ya como trastorno de ansiedad, no como ansiedad. Y lo represento, yo siempre lo represento como esto todo enredado, porque así siento que a veces o percibe uno que vienen las personas cuando están con ansiedad con toda una nebulosa y que no entendemos y estamos todos enredados y no entendemos qué es lo que nos está pasando. Entonces, dentro de estos trastornos está el más común es el trastorno de ansiedad generalizada. Siempre existen pasos, protocolos para que uno pueda ir diagnosticando qué tipo de ansiedad es, no todos entran en el mismo tipo. Los trastornos de pánico, las fobias y todo, cada uno de estos tiene sus síntomas y sus tratamientos específicos. Entonces, por eso es importante la asistencia ya de un médico o de un psicólogo, en este caso, de que nos oriente qué es lo que nos está pasando, qué es lo que realmente puedo estar teniendo y entender si tengo un trastorno de ansiedad o es ansiedad que tal vez no he sabido manejar en mi diario vivir. Y bueno, esto nos lleva a la depresión. Y aquí voy a utilizar algo que un médico muy querido, también un psiquiatra, no, me enseñó una vez y me dijo, la ansiedad y la depresión son como primas hermanas. Están muy relacionadas porque ambas pueden, un trastorno de ansiedad con o una depresión, pues son trastornos del estado de ánimo y muchas veces, no digo que siempre, pero muchas veces si yo tengo una depresión, generalmente puede presentarse algunos síntomas de ansiedad.
Si yo tengo un trastorno de ansiedad, muchas veces puede llegar a desarrollarse también una depresión. Al final pueden llegar a estar íntimamente relacionadas o tener un trastorno ya ansioso depresivo, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a determinar los profesionales cuando ya pues, uno hace su entrevista, cuando uno platica, ¿verdad? Y a medida que va pasando algunas citas que uno va haciendo o esos encuentros, uno va ya determinando en sí qué es lo que más está eh, pues dañando ¿no? a esa persona en su salud mental. La depresión, eh, para mí, pues elegí, hay muchos síntomas, pero elegí estos tres que me parecen bien importantes. La tristeza, que como tal sabemos o siempre la relacionamos con lo que es la depresión. La pérdida del interés, sobre todo en las cosas que yo hago y que me gusta hacer. Hay personas que asisten acá a mi consulta y me dicen, es que yo no quiero nada, no tengo ganas de nada, a mí me encanta jugar fútbol, a mí me encanta cocinar, a mí me encanta platicar y ahorita no quiero ni ver gente. Entonces, la pérdida de interés es una de las cosas que alarmas que generalmente sí nos pueden llevar a como levantar las antenitas y decir algo está pasando más acá. Por otro lado, la fatiga también. Y muchas veces relacionamos a la fatiga, siempre en esto buscamos la causa, el que algo tiene que haber, porque no es posible que esto solo sea mental, como a veces nos dicen, no, es que esos son puros cuentos, ay, no, la depresión no existe, eso es mental. Claro que es mental porque estamos hablando de nuestro cerebro, ¿verdad? Y de nuestra mente y ahí se compone todo lo que nosotros hacemos a nivel mental. Y si no está bien, es que algo está pasando también en mi cerebro que está desequilibrado de alguna forma y entonces yo tengo que ver cómo también le enseño a ese cerebro a trabajar mejor o si necesitamos pues algún tipo de medicamento también que nos ayude a estar mejor. Eh, y por lo tanto, aquí la tristeza no significa siempre depresión. Sí es uno de los síntomas más comunes, pero incluso cuando han habido personas que han estado en estados depresivos o que incluso han tenido algún intento suicida, has dicho, pero si estaba bien, pero si es que era bien alegre, pero si es que platicaba, pero es que aquí, y no encontramos una razón de decir esta persona estaba triste. Y de repente, sí hemos visto de que la persona, cuando ya va a su especialista, a su psicólogo, se indaga y sí se detecta que lo que tenía era un trastorno del estado de ánimo que pues más le decimos o le llamamos depresión. Y esto afecta a la persona en cómo siente, en cómo piensa y en cómo va manejando las actividades de la vida diaria. Hay personas que a veces juzgamos o los mismos familiares dicen es que no quiere hacer nada, es que es una haragana, solo acostada pasa o acostado, no se quiere bañar, no quiere salir, ha faltado a su trabajo. O yo también pienso, ¿será que no tengo ganas de hacer cosas? He perdido el interés en las cosas que me gustan. Paso triste, me da igual, estoy en una rutina diaria. Estoy solamente con pensamientos negativos o pensamientos y sumiéndome en lo que tal vez no tengo, pero no me fijo en lo que sí tengo. Estoy cansada, tengo insomnio, también aquí se da el insomnio, puede haber insomnio o puede haber dormir mucho, puede haber comer poco o comer mucho, o sea, la falta del apetito, las necesidades básicas que tenemos se pueden llegar a afectar. Entonces,
vemos que la depresión no es un estado pasajero. La tristeza es un estado pasajero, es un sentimiento que está ahí, que de repente, pues hoy me dieron una mala noticia o no sé, voy a decir, estaba esperando un préstamo y pues hoy me dijeron que no me lo van a dar hoy, que sino que hasta la otra semana o que ya no me lo van a dar. O tal vez esperaba mejores calificaciones con mis hijos y de repente no salieron con buenas calificaciones, entonces eso me puso triste. Pero me duró 1 o 2 días, anduve ahí, cabizbaja, sí, medio pensando, reflexionando, pero de ahí vuelvo y nunca se interfirieron mis actividades diarias. Entonces, ya la depresión como tal, como no es algo pasajero, es algo que está ahí, ya una persona con síntomas depresivos necesita ser atendida. Ya más de 2 semanas no podemos estar en ese estado. Algo está pasando ahí. Y no dejemos que pase de una depresión leve a una que podemos ya sacarla más fácil a la persona, inclusive a veces sin medicamento, a dejarla que vaya o dejarnos ir hasta eh, que ya sea pues una depresión que ha estado por mucho tiempo donde me va a costar más salir de ella. ¿Qué me puede causar la depresión? Bueno, la depresión eh, es multifactorial. ¿Qué quiere decir? Que pueden haber muchos factores que propicien que yo desarrolle una depresión. En este caso, puede haber combinación de factores y en nuestro país tenemos factores que definitivamente pueden incrementar este tipo de problemas. Por ejemplo, la pobreza, ¿sí? El hecho de no tener esas cubiertas, esas necesidades básicas como es la alimentación, como es una vivienda o un techo donde yo pueda vivir y estar tranquila, donde es la salud, ¿verdad? El acceso a la salud. Entonces, tenemos muchos factores, sí, externos, pero también podemos tener factores internos. Y eso incluso incluye genética cerebral. Sí, hay casos de depresiones que son también hereditarias, por decirlo así. Y hay otras que también van como relacionadas a algunos otros problemas de salud. Por ejemplo, una persona que tiene diabetes tiene mayor riesgo de padecer depresión. Y así hay otras enfermedades que nos pueden producir una depresión, ¿sí? Y por otro lado, las experiencias de vida. Por ejemplo, si yo soy una persona que sufrí violencia desde mi infancia o que eh, pues en mi casa siempre me trataron mal o que en mi casa me dijeron que yo no servía para nada, o que en mi casa nunca fui valorada, ¿sí? O valorado, entonces posiblemente esa experiencia de vida me va a desarrollar en algún momento una depresión. Posiblemente, digo, no es que siempre, porque va a depender mucho también de la persona y de las ayudas que tenga. Pero ya son factores familiares que sí me pueden influir. Experiencias de vida. El famoso bullying también, pues ese hostigamiento que podemos recibir cuando estamos en la escuela o incluso dentro de nuestras mismas familias, decirnos mucho, yo he tenido pues varias experiencias que me han comentado en algunos grupos de apoyo, donde madres con niños con discapacidad, eh, lo primero que hace la familia es darles la espalda o decirles que son culpables de que su niño tenga discapacidad o que son culpables de que su niño no se haya recuperado o cualquier otra situación que nos haga sentir muy mal y que nos genere culpa.
Entonces, esas experiencias de vida también hacen que podamos caer en un estado de depresión y que incluso nunca, siempre hemos vivido en una depresión, tal vez ya más crónica, más alargada, y que nunca hemos también hecho algo para poder estar mejor, pedir ayuda, ¿verdad? Y que sí se puede estar mejor, ¿no? A veces por eso mismo es importante este tipo de conferencias o de charlas y de educarnos, porque a veces no entendemos qué es lo que nos está pasando o creemos que es normal. Así como a veces normalizamos la violencia cuando me violentan en mi casa y que después me trata mal otra persona y yo solo agacho la cabeza. Y eso no es normal, ¿verdad? No es normal, o sea, también no es que me voy a poner a pelear, pero yo tengo que aprender algunas habilidades o desarrollar algunas habilidades que me ayuden a estar mejor también en ese sentido. Entonces, estas experiencias de vida sí tienen mucho que ver. Por eso es que uno cuando está pues atendiendo a una persona que acude a a una cita psicológica, uno pues ahí pregunta cositas del pasado, cómo fue su familia, qué cosas, si tuvo algún tipo de trauma, si tuvo algún tipo de experiencias pues bastante negativas. Y duelos, por ejemplo, el duelo no resuelto, un duelo, una pérdida de una persona pues querida, ¿no? Que falleció y posiblemente cuando han fallecido de una manera más abrupta o más repentina, a veces eso nos puede causar también cierto tipo de cambios en mi estado de ánimo. O también la parte de, bueno, yo tengo a mi hijo, mi hija, y tiene una discapacidad y todavía estoy trabajando esa parte de aceptación de que mi niño, mi niña tiene una discapacidad. Todo eso son pérdidas porque yo esperaba un niño, entre comillas, o como decimos generalmente, o dice la gente sano, ¿verdad? Pero ya sabemos que la discapacidad no tiene esa relación, no es que están enfermos, ¿no? Sino que pues hay una condición ahí, por diferentes causas, que tiene pues algunas limitaciones en sus actividades de la vida diaria, en su movimiento u otras cosas. Pero todo eso también causa un impacto y podemos llegar a generar pues estos síntomas o se puede generar, perdón, estos síntomas como estrés, como aislamiento. Y ese aislamiento y esa pérdida y ese estrés, esa experiencia de vida, entonces son las que nos hacen desencadenar en episodios depresivos. Por eso es importante comprender las causas de la depresión para poder, número uno, prevenir. Si yo ya veo banderitas rojas donde he estado muy triste, no quiero hacer esto, no quiero comer, ya llevo una semana, ya llevo dos, entonces puedo prevenir que se me desarrolle una depresión donde va a ser tal vez con el tiempo, si lo dejo pasar, va a ser bien difícil que yo pueda pues recuperarme más rápido, ¿no? O manejar esos sentimientos de una forma mejor, más saludable. Y lógicamente el tratamiento que trae, no esto. Una cosa es que prevengamos y otra cosa es el tratamiento. Ahora, sí, es importante hablar, pues, de algo que va muy relacionado con la depresión y con todo este tipo de trastornos del estado de ánimo, que es el suicidio. Y como parte educativa, a veces esto nos puede generar un poco de incomodidad hablar del tema, miedo a hablar del tema, pero es un tema que tenemos que hablar y es un tema que debemos de abordar. Y por lo tanto también estudiar, educarnos, informarnos e informarnos bien, porque ahora encontramos de todo en Internet y encontramos información que más bien nos puede asustar, pero por eso existimos profesionales que podemos orientar. Y lastimosamente esta es una situación que se está dando más de lo normal.
por decirlo así, en cuanto a otras décadas, años, siempre ha existido el suicidio, pero ahora se ha incrementado. Y el suicidio, pues para entenderlo, es un acto, o es el acto, ahí tengo un error ahí, intencional, es decir, yo quiero, ¿verdad? Quitarme la vida, ¿sí? Eso es lo que la persona piensa y generalmente esto es el resultado de un sentimiento muy profundo emocional, un dolor emocional, psicológico y mental que tiene la persona. No es locura, no es que la persona está pues que no puede controlar, no es falta de voluntad, no es debilidad, sino que la persona ha llegado a un estado emocional tan bajo que siente un dolor tan fuerte, y no sé, aquí todos creo que hemos sentido un dolor de cabeza, por ejemplo, muy fuerte, y a veces uno en son de chiste dice, me quiero quitar la cabeza, ¿verdad? Quisiera no poderla sentir, ¿verdad? Para un ratito descansar del dolor de cabeza. Pues algo así es el suicidio, pero incomparable también, dolor emocional. Eso es una de las cosas, un dolor profundo, 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 donde nadie lo va a comprender si no ha estado en esa situación o que tengamos más empatía, que podamos tratar de entender lo que esa persona está sintiendo, que está pensando también. No es una decisión generalmente impulsiva, eh, y hay pues muchas causas que lo pueden desencadenar, muchos factores también que lo pueden desencadenar. Entre ellos, pues los trastornos mentales o las enfermedades de salud mental, la depresión, sentimientos de desesperanza muy profundos. No hay soluciones para una persona que decide eh, hacer este tipo de daño a nivel intencional de su propia vida. Están aislados socialmente o han tenido también experiencias muy traumáticas o enfermedades crónicas que llevan a querer tener este tipo de pues acciones, ¿no? En contra de su vida. Entonces, es importante que hablemos, ¿no? De lo que es el suicidio siempre, porque debemos de informarnos bien. Antes de hablar o de decir algo, debemos de informarnos. Y de hecho existe una ciencia que se llama suicidología, que estudia, aquellos comportamientos suicidas, pero no solo se queda en lo que pasa o lo que hizo o no hizo la persona, sino que trata también de elaborar como algunos guías, orientaciones, entender más la situación para poder lograr prevenirlos. Y estos, pues solo se logra, ¿verdad? Con otras ramas de la ciencia, como es la psicología, la sociología. Y yo le agregaría algo muy importante que es la parte espiritual en los seres humanos, sobre todo en las personas que tienen, pues, su fe bien puesta, que tienen sus creencias religiosas o que tienen sus creencias en Dios o que tienen sus otras creencias en lo que creamos esa fe, ¿sí? También es muy importante, pero la idea es que también estas ramas, están, la psicología, la sociología y la suicidología, estudian todos estos acontecimientos. ¿Para qué? Para poder prevenirlos y evitar pues estos males, ¿no? Que están pasando bastante. Permítanme aquí. Entonces, aquí es donde pues venimos a hablar de la prevención del suicidio, que es algo muy crucial en todo lo que es salud mental.
Y lo primero es identificar señales de advertencia, por ejemplo, el aislamiento, el habla y hablar sobre el suicidio. Vuelvo a insistir en eso, hay que hablar del suicidio, hay que hablar de cómo prevenirlo, hay que hablar de todas estas partes de la depresión, de todos estos trastornos a nivel de la salud mental. Porque si tenemos una intervención temprana, un apoyo emocional adecuado, pues entonces vamos a ayudar mucho más a las personas que están en riesgo. Y a veces como familiares no sabemos cómo ayudar a las personas en una situación de depresión o de ansiedad extrema, o también ya que han tenido intentos suicidas o que tienen esas ideas suicidas. Entonces ahí tenemos que saber cómo también nosotros podemos apoyar. ¿Y cómo vamos a saberlo? Pues es educándonos, informándonos, asistiendo a este tipo de conferencias, por ejemplo, leyendo. Pero vuelvo a insistir, sabiendo a dónde voy a leer, no voy a ir a ver los noticieros y lo que me dicen los noticieros o las páginas de todas las noticias que muchas veces no son información real ni fidedigna, porque pues sabemos que el fin de ellos es informar, pero no es, sí hay algunos medios de comunicación que sí han tomado muy en serio la labor de educar en estos temas, pero siempre está el morbo, siempre está la situación ay, que qué barbaridad y general, ¿verdad? A veces controversias que no son necesarias. Entonces tenemos que hablar sanamente sobre lo que es el suicidio. Y por lo tanto, también pues hay diferentes formas de diferentes formas de poder aportar a esta prevención. Parte de ello es el apoyo emocional que se puede brindar como familiar, como amigo, incluso como compañeros en un trabajo, ¿sí? Em, También la comunicación, ser más abiertos, no es como que asustarnos, y claro, impacta muchísimo. Y si yo necesito hablar de eso, pues también lo hablo. Por eso mismo es importante que mantengamos una comunicación abierta, y buscar ayuda profesional. Esto no es algo que le va a pasar a la persona solo porque sí con el tiempo. No, dejemos a ver si le pasan esas ideas, y a veces lo decimos así, esas ideas locas ya le van a pasar. O esas ideas, ay no, es que lo que tiene que es que ocuparse, ¿sí? Y lo dejamos y no buscamos la ayuda profesional. Entonces la intervención puede ser bastante crucial, ¿verdad? Y pues para prevenir este tipo de situaciones, y estamos también ayudando pues a esas personas que pueden estar teniendo ansiedad y depresión, tal cual pues lo hemos explicado. Y como decimos, sí, pero es que aquí en Honduras, bueno, sí, en Honduras tenemos mucha carencia de abordaje en problemas de salud mental, lastimosamente. No hay pues un sistema robusto de salud en general, mucho menos de salud mental, pero sí hay algunas organizaciones, yo aquí puse tres de ellas por si pues alguien también necesita. La Cruz Roja ofrece en algunos casos, ustedes pueden buscar ya también más en la página, pero pueden buscar. La Cruz Roja ofrece atención, ¿verdad?, psicológica gratuita. Está el teléfono de la esperanza que también pueden atenderles, sobre todo también en crisis, si tienen otro tipo de, incluso talleres educativos, unos son gratuitos, otros tal vez sí se tiene que dar una colaboración, pero la atención por teléfono, si marcan gratis, se puede marcar gratis al 150, entonces también ustedes pueden tener esa atención en los horarios ya establecidos también por ellos. Y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras también tiene atención, y creo que también, no sé si es la UCEM, pero creo que hay la metropolitana, ahorita no recuerdo muy bien, pero sí sé que hay una universidad
que recién también está empezando a tener este tipo de pues apoyo, ¿no? Para la comunidad y la población, pero sabemos que a veces no es tan fácil, ¿verdad? También sabemos que a nivel del sistema de salud en general existen psicólogos, existen psiquiatras, pero pues a veces hay ciertas limitantes también para tener acceso, ¿no? A estos servicios. Entonces es bien importante que sepamos estos recursos disponibles, que también pues ya asistimos a las ayudas psicológicas. Entonces también pues igual acudir a nosotros como profesionales de la salud, si ya tienen su terapeuta, si ya tienen su psicólogo, su psiquiatra, pues es importante siempre esa comunicación, ¿verdad? Es importante saber que las personas que están en este momento pasando por una depresión no están solas y que sí hay ayuda disponible. Lo que pasa es que a veces no o no queremos decir o no la queremos aceptar o creemos que esto se nos puede llegar a pasar rápido. Pero necesitamos esa ayuda. Entonces tenemos que hablar también con nuestra familia o con las personas que pues cada quien considere que puede también hablar para que puedan recibir ese apoyo emocional, que es muy importante. El apoyo social en estos problemas de ansiedad y depresión son muy importantes. Hablar con amigos, con familiares, pero también sepamos elegir con quién vamos a hablar, porque si vamos a hablar con un amigo que me va a poner peor, como que tampoco, ¿verdad? Y a veces solo necesitamos que nos escuchen. Y eso es bien importante también pedir a la gente que solo me escuchen. Y donde podamos también asistir, pues en cuanto a profesionales, también saber que la empatía y la comprensión son claves en todo este proceso. Y ojalá todos los que estén hoy acá, eh, tratemos de no juzgar todos estos casos que hemos visto también en los medios o que, o que incluso nosotros mismos hemos podido tener, ya sea en nuestras familias o conocidos o alguien, ¿verdad? Una amistad de alguien que también es cercano a nosotros. Seamos empáticos, comprensivos y que de esta forma también vamos a ir haciendo que las personas que sufren ansiedad, depresión, que están en estas situaciones bastante fuertes de salud mental, puedan también comunicarnos, ¿no? Qué es lo que están sintiendo y poderlos ayudar. Y bueno, por eso es importante sí saber cuáles son esas señales de advertencias. Este es un termómetro que por ahí me encontré, me pareció bastante interesante. Insisto, cada quien es diferente, cada quien también piensa diferente, siente diferente. Entonces tampoco podemos meter todo en un mismo costal, ¿verdad? Sino que tenemos que aprender a conocer a cada persona, pero sí saber que hay señales de advertencia. Todavía me encuentro personas que dicen, ah, no, es que este muchacho solo anda diciendo que se quiere suicidar, pero eso solo es para llamar la atención. Mm. Ojo con esto porque no es así. Sí, siempre que ya una persona eh, tenga ese deseo de hacerse daño de una u otra forma, ya sea porque me quiero hacer daño solamente, pues no sé, ¿verdad? Nosotros nos podemos hacer daño desde dejar de comer o dejar de dormir, ¿sí? Ya a veces con ciertas conductas intencionales en ciertas cosas, como también pues ya hacerme daño en mi integridad física. Entonces sí hay como cierto termómetro que debemos de ir viendo que van desde esas ideas de muerte, que más es me quiero morir, pero también hay personas que pues dicen me quiero morir, pero no me quiero quitar la vida, ¿sí? Entonces, bueno, ya ahí vamos midiendo ese termómetro de cuán pues peligroso, digamos, o más que en crisis puede estar la persona hasta que ya realmente la persona llega a autolesionarse. Y también en algunos casos, sí hablan de eso, ¿no? De que se quieren morir, pero no significa, no siempre significa que
pues quieren dañarse ya o quitarse la vida, ¿verdad? Pero ya es un signo, es una alerta en donde debemos de tratar de apoyarlo de la mejor forma, sobre todo madres, padres que escuchan esto en sus hijos o que en algún momento se los han dicho, pónganle atención, ¿verdad? Porque no es cuestión de solo llamar la atención. Y si lo ponemos de esa forma, lo que les están queriendo decir es, necesito ayuda, quiero ayuda, pero a veces no saben cómo decirlo. Entonces tenemos que crear también conciencias. ¿Para qué? Para salvar vidas. Al final también salvamos muchas vidas con todo esto. Debemos de promover la conciencia sobre todos estos problemas de ansiedad, de depresión, de prevención del suicidio, como a través de la educación. Lo que estamos haciendo hoy es educar. Ustedes están poniendo atención, ustedes están pensando posiblemente, reflexionando, sí, están pensando en mi familia o en algún caso que conocemos o en mí mismo, y tengo que tomar esa reflexión de decir, tengo que hacer algo, no puedo seguir así, puedo estar mejor, hay ayudas, hay formas de poder estar mejor. Y también el diálogo, ¿verdad? Es muy importante, por eso también quiero dar un espacio para que puedan ustedes preguntar o hacer sus comentarios a través del chat, ¿verdad? De aquí de Zoom, igual en Facebook también pueden escribirnos o a través de Doris, pues que también vamos a, sé que ustedes tienen, muchos de aquí tienen el contacto donde pueden, o sus grupos, ¿verdad? También donde pueden hacer estas consultas. Entonces, esto es bien importante porque así vamos reduciendo el estigma y vamos fomentando un ambiente donde podamos hablar abiertamente de la salud mental sin juzgar, sin tener pena. Sí, sin decir me van a tildar de loco, ¿sí? Porque pues ya estamos generando esa conciencia en estos espacios. Y bueno, para finalizar o ir finalizando, acá hay como esas diferencias entre todo lo que hemos hablado, ¿sí? Y a modo de ir conociendo la ansiedad, por ejemplo, ha sido un problema que siempre ha existido. Volvemos a lo mismo, esto siempre ha existido, pero ahora también tenemos medios de comunicación, redes sociales, tenemos más acceso a la información. La gente en algunos casos está hablando más de todo este tipo de problemas, ¿sí? Habemos más psicólogas, hay más psiquiatras también, entonces, pues todo esto ha ampliado un poco que se hable más y que las estadísticas también pues reflejen algunas cosas, pero también sabemos que hay problemáticas mundiales, problemáticas propias de nuestro país, que también han incrementado todos estos problemas. Y hablamos de que uno de cada 8 personas, o sea, uno de cada 8 de los que estamos aquí hoy reunidos, sí, por decirlo así, tiene un trastorno de ansiedad o por lo menos ha tenido alguna crisis de ansiedad en algún momento de su vida. Y hablamos que la depresión sí es muy alta, ¿verdad? Se hablan de millones de personas en el mundo que sufren depresión. Y lamentablemente, tristemente e impactantemente, cada 40 segundos una persona muere por suicidio a nivel mundial. Entonces esto nos tiene que hacer reflexionar de que no podemos seguir viviendo con ansiedad, seguir viviendo con depresión sin atendernos, sin consultar, sin aprender, sin saber de que sí podemos estar mejor. Y que en este caso también, muy importante y muy llamado a la conciencia, tanto de todos toda la parte pues, de la sociedad civil organizada, ¿verdad? A nivel general, profesionales y las personas, la familia, eh, tener en cuenta que la mayor parte de estos problemas
no son atendidos adecuadamente o no tienen acceso también a ser atendidos. Menos del 50% de las personas con ansiedad reciben tratamiento y menos del 50% reciben tratamiento adecuado también en la depresión. Entonces, generalmente la ansiedad tarda mucho en que la persona con ansiedad llegue a un tratamiento porque cree que lo puede manejar o cree que hay algo en mi cuerpo que no está bien, entonces que hay alguna enfermedad que me está causando ese tipo de problemas. Y por eso a veces tarda más. Y en la depresión también, como a veces son procesos largos, a veces incluso las personas descontinúan sus tratamientos o no reciben el tratamiento que realmente deben de referir, ¿verdad? Y fíjense que también acá quiero tocar un punto importante y es que la depresión parece mentira, no es la hipertensión, no es la diabetes, son los accidentes automovilísticos, sino es la depresión, es la principal causa de discapacidad en el mundo. ¿Y por qué la discapacidad? Porque una persona que está con una depresión bastante profunda, pues deja de hacer sus actividades de la vida diaria. Y sabemos que la discapacidad por, como término, ¿no? En general, define aquella persona que tiene alguna limitación a nivel físico, a nivel de sus actividades de la vida diaria o a nivel de la participación en la sociedad. Entonces, una persona que está aislada, que no quiere salir de su casa, que no hace ejercicio, que no quiere hacer su trabajo, que no tiene ganas, no es que no quiere, que no tiene ganas de hacer su vida cotidiana, ya entra en una discapacidad psicosocial. ¿Sí? Entonces, igual que la ansiedad también, nada más que en menos proporción, pero afecta la calidad de vida y la capacidad de trabajo, estudio o de actividades diarias. Y en relación al suicidio, es la cuarta causa de muerte en jóvenes entre 15 y 29 años. Se da en todas las edades. Se da en todas las edades, pero se está dando mucho en jóvenes. Por eso, insisto, padres de familia, madres de familia, ojo con sus hijos, adolescentes o pequeños, deben de educarlos emocionalmente. Y si no sé cómo, pues entonces también yo me tengo que educar emocionalmente. Y bueno, al final, la ansiedad, pues como les decía al inicio, aumentó mucho, en un 25% según las estadísticas, durante la pandemia, a nivel mundial, no solo aquí en Honduras, ¿verdad? Sino que a nivel mundial. Y también aumentó la depresión y a esto se le ha sumado, pues, la crisis económica y social que también tenemos en nuestro país, pero estos no son datos solo de Honduras, es a nivel nacional. Sabemos todo lo que está pasando en el mundo y todo eso en algún momento también tiene un impacto en la salud mental de la población mundial. Misma cosa que lleva, pues entonces, a que las personas también decidan tomar esa lamentable decisión de quitarse la vida, también por estas situaciones económicas y sociales. Entonces vemos que tenemos una fuerte responsabilidad, cuidarnos a nosotros mismos, porque nadie me va a cuidar, solo yo me puedo cuidar, solo yo puedo saber qué es lo que realmente necesito y yo soy la responsable de mis propias emociones. Yo no puedo andar solamente culpando. Claro, hay factores que me hacen que yo reaccione de una forma, pero al final son mis emociones, ¿sí? Son mis emociones y yo tengo que responsabilizarme por ellas. Por lo tanto, la ansiedad, la depresión y la prevención del suicidio son temas que debemos de hablar, temas que debemos de buscar, pues estrategias también dentro de los mismos círculos sociales en los que nos desenvolvemos, de laborales, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Madres Solidarias también, ¿verdad? Que pues están bastante pues agrupadas, ¿verdad? Y que tienen este tipo de actividades como también comprender estos problemas y promover la conciencia.
¿verdad? Juntos, pues podemos hacer la diferencia y mejorar la salud mental de nuestra población hondureña. Entonces, más esta conferencia, pues ha sido para que también entendamos esa parte de esa responsabilidad que nosotros tenemos con nosotros mismos en primer lugar y luego, pues, con nuestras familias o con nuestro grupo, ¿verdad? Que tal vez donde nosotros nos desenvolvemos al final con nuestro país. Así que les doy gracias por su atención y pues vamos a pasar a ver también los mensajes y las preguntas, pues que también vamos a tener por acá. Ha estado bien activo este chat, ¿verdad? Y vamos a dar respuesta pues a algunas preguntas o igual lectura, algunos comentarios que están por acá, ¿verdad? Donde dicen, bueno, vamos a empezar aquí. ¿Cómo detectar los síntomas reales de una ansiedad o depresión en una persona que no sea un acto de inmadurez o chantaje para conseguir algo? Uy, qué buena pregunta. Bueno. Ni la ansiedad ni la depresión va a ser un chantaje, ¿verdad? Eso es ya si hay ansiedad como trastorno, eh, no es un chantaje ni es un acto de inmadurez, ¿verdad? Es algo que está sintiendo la persona. Que existan algunas conductas que a veces sí puede haber una manipulación o un chantaje, como le llamamos un chantaje emocional, más en otros términos, ya también entonces yo, como la otra persona, tengo que aprender a conocer también esas conductas, ¿sí? Y pedir ayuda en cómo voy a manejar esa situación. Ahora, si una persona está con depresión, tiene un problema y por lo tanto sus conductas tampoco es que van a ser tan voluntarias, por decirlo de esta forma, ¿sí? Sino que ya su misma condición hace que piense negativo, hace que diga cosas que son las que está sintiendo en ese momento, ¿sí? Y aunque tal vez a mí no me parezcan que son reales porque no es la realidad, pero la persona, esa es la percepción que está teniendo de la vida. Acto de inmadurez, no, ¿verdad? En ningún momento. Si es un adolescente, por ejemplo, ojo, porque el adolescente es adolescente, no sabe todavía manejar muchos sentimientos y a veces queremos que los adolescentes sean ya adultos o que piensen como adultos, ¿sí? Y eso pues tampoco es así. Así que mucho ojo primero, ¿verdad? La persona que nos hizo esta pregunta, pues entonces aprender más de lo que es la depresión y de lo que es la ansiedad. Em, y creo que hay un punto muy importante. Si pensamos que es un acto de inmadurez o de un chantaje o nos hace que nos está manipulando, hay que dar mucho cariño también. Hay que ser empáticos, hay que preguntar qué es lo que está sintiendo esa persona, qué necesita esa persona, porque a veces solo vemos la conducta, pero no nos enfocamos en lo que realmente está sintiendo esa persona. Pone alguien más aquí. Hoy en día muchos adolescentes usan los términos de ansiedad y depresión de manera general para describir cualquier malestar emocional, lo que puede llevar a una confusión. Bueno, para eso somos los adultos. Los adolescentes están aprendiendo de sus emociones, pero yo les voy a decir que a veces saben más los adolescentes de las emociones que nosotros como adultos. Más si nos criamos en una, pues, medio familiar en donde me decían, usted no llore, o donde le decían, usted como hombre no puede llorar, eso no es de hombres. Y a veces también, ¿verdad? Y me ha pasado que el adolescente está bien claro que lo que está teniendo es una depresión o un trastorno de ansiedad y los padres no le creen.
no creen que sea eso. Y entonces tardan mucho. ¿Y qué pasa? Ese adolescente creció con esos sentimientos, creció con esos síntomas y al final también pueden desarrollar otro tipo de problemas a nivel de salud mental, más graves incluso, ¿verdad? Entonces, ojo con esto, ¿verdad? Porque sí es cierto, es un término que utilizamos, por eso hoy estamos aquí para saber cómo utilizarlo. Si es una ansiedad como una respuesta natural o es una depresión como ya diagnosticada, porque también si yo digo yo tengo depresión es porque a mí ya me la diagnosticó un profesional, no es porque yo lo diga, ¿sí? Ahora, hay síntomas que son tan evidentes que definitivamente pueden concluirse de que sí puede estar presentando un problema en el estado de ánimo, ¿verdad? Pero para eso estamos los adultos también, para educar en estas cosas y educarnos nosotros para saber llamar cómo, para saber cómo están. Pero si ya el adolescente está mencionando que tiene eso o que se siente así, búsquele ayuda, búsquele ayuda. Esa es la responsabilidad como padres. Muchas veces dice, se puede confundir un ataque de ansiedad con un ataque de pánico. Los síntomas emocionales y físicos son súper parecidos en el momento de que una persona tenga el uno o el otro. ¿Cómo podríamos diferenciarlo en unos primeros auxilios psicológicos? Bueno, realmente el ataque de pánico, hay una característica más esencial que son sí los síntomas físicos, pero mucho es lo que está pensando la persona, ¿sí? El ataque de pánico, por decirlo de una forma más sencilla, es más fulminante, es decir, la persona tiene pensamientos más de decir, me voy a morir, me voy a morir y me voy a morir, ¿sí? La ansiedad tiende a ser un poco más no es que no sean fuertes, pero tienden a tener otro tipo de intensidad en sus síntomas, ¿sí? Entonces muchas veces la persona, refiere, es que en las mañanas me levanto con mayor ansiedad, ¿verdad? ¿Y qué es lo que siente? No, pues un poquito de inquietud, como palpitaciones, pero yo me levanto, me baño, sigo y sigue adelante, ¿sí? Y se me calma en el transcurso, ¿verdad? De unas horas, unos minutos, lo que sea. Pero el ataque de pánico generalmente suele ser más fulminante y, por decirlo así, en nuestro sistema nervioso nos fulmina y al mismo tiempo me impide hacer actividad. No puedo moverme, queda petrificada la persona, queda que no quiere moverse, aparte de que también los síntomas son más fuertes, por lo general también la opresión del pecho es una de los síntomas que generalmente pueden llegar a diferenciar el ataque de ansiedad y el ataque de pánico. Y con esto también es bien importante eh, que sepamos cuál es el diagnóstico de la persona. Si ya está teniendo esto, digamos, si es una persona que ya viene padeciendo de esto por tiempo, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que hacer al momento de dar primeros auxilios psicológicos es preguntar este tipo de cosas, ¿verdad? Si en algún momento ya había sentido esto, sí podemos hacerlo porque hay de ataques de pánico que no me permiten ni hablar, ¿verdad? Entonces, en este momento es básico también el acompañamiento. Hay cosas que son parecidas en el primeros auxilios psicológicos, siempre lo vamos a dar. Es como igual, ¿verdad? En los primeros auxilios físicos, pues sí, hay ya ciertas como protocolos que no importa si es una cosa o la otra, así voy a hacerlo. Entonces, lo mismo pasa también con los primeros auxilios psicológicos también. Espero haberle pues ayudado ahí orientado, ¿verdad? Doctora, el insomnio, bueno, sí, licenciada soy. ¿El insomnio puede llevar a las personas a tener ataques de ansiedad? Claro. Si usted no, si usted, bueno, primero hay que ver qué es lo que está causando el insomnio, ¿verdad? ¿Qué le está causando el insomnio? Si es una situación, pues, porque pues tengo un problema y obviamente pues eso no me hace dormir, ok, pero ya se termina el problema y bueno, yo vuelvo a dormir. Pero, ¿qué sucede cuando sí el insomnio es ya por varios días, incluso meses, o incluso ya lleva días seguidos, semanas seguidas?
todo se altera. Es más, yo siempre digo, si yo no duermo bien por 3 noches seguidas, seguramente voy a querer andar mordiendo a todo el mundo, ¿verdad? Y voy a andar como muy irritable, voy a andar muy que no quiero nada, de repente voy a andar más nerviosa y cualquier cosita me va a molestar. Sí, ahora hay que ver bien porque un ataque de ansiedad realmente si ya lo está padeciendo la persona o si lo ha padecido, ¿verdad? Si ya tiene una condición diagnosticada como trastorno de ansiedad y quien diagnostica, vuelvo a insistir, son los médicos, sobre todo el psiquiatra y nosotros como psicólogos también, pues aportamos en todo esto de los diagnósticos y si ya está algo limitado, una de las primeras cosas que uno trata de empezar a mejorar es el sueño, la alimentación y el ejercicio porque estas son cosas que, como en todas condiciones de salud, son cosas que nos van a ayudar a mejorar nuestra salud mental. Pero sí, el insomnio suele alterar mucho más el estado de ánimo en cualquier sentido, no necesariamente ansiedad o depresión, pero de repente hasta más irritabilidad. Por eso es importante dormir bien, ¿sí? Dormir bien. ¿Qué estrategias se pueden utilizar en estudiantes del área de la salud? Uf, buena pregunta y me encanta. Lastimosamente, en nuestro sistema tampoco y educativo, casi nada importa lo que es la salud mental en los estudiantes y sobre todo en los estudiantes de salud, pero en todos los estudiantes a todos niveles. Y creo que una de las estrategias es tener un buen sistema de salud mental dentro de las mismas universidades. Que el estudiante realmente tenga ese apoyo donde pueda acudir o a quién acudir para poder también tratar, pues en esos momentos, no solamente de crisis, sino también en general, porque sabemos que el personal de salud estamos pues al 100 en el estrés, en la ansiedad, en un montón de cosas que tenemos que estar resolviendo diariamente y sobre todo en aquellas profesiones de salud en donde hay pues mayor riesgo o mayor actividad, por decirlo así, ¿verdad? O que tiene que estar en alerta, ¿verdad? En alerta constante. Por ejemplo, un estudiante que está en emergencia del hospital escuela, por dar un ejemplo, pues va a estar más estresado que tal vez un estudiante que está en una sala donde pues todo está tranquilo, ¿sí? Entonces también es dentro de las mismas universidades o de los mismos programas de estudio, debería de existir también algunas estrategias o talleres de educación emocional. Es muy importante. Y al mismo tiempo, pues tener tal vez algunos programas que también ayuden. Y otro punto importante, que el maestro sepa cómo manejar estas cosas. Entonces también la educación emocional hacia los maestros y no solo a nivel, ya que preguntó por estudiantes, no solo a nivel de universidades, también ojalá y existieran psicólogos que atendieran a los maestros en las escuelas. Sí, y que atendieran maestros también a los padres de familia de esas escuelas, ¿verdad? Pero sabemos que esa es una debilidad que tiene pues nuestro sistema, ¿verdad? En general de salud o a nivel educativo. Entonces, ojalá y estos espacios vayan generando también mayor necesidad, ¿verdad? Y lo otro, también en relación a esto y a los profesionales de la salud en general, tenemos que aprender de lo que es el síndrome del burnout o el síndrome del quemado, que somos los profesionales que estamos al cuidado de otras personas y que lógicamente también pues nuestro estado de ánimo nos afecta, ¿no? Como por ejemplo sucedió en la parte de la pandemia, donde médicos, enfermeras y todo el personal administrativo y de salud de los hospitales, pues colapsó, ¿no? Porque no es fácil estar atendiendo cantidad de personas con un montón de problemas también a nivel físico, pero no digamos en la parte de salud mental, ¿verdad? Entonces, por aquí también nos compartieron algo más. Y creo que es una atención psicológica, la usé, muchísimas gracias, ¿verdad? Que si era la usé, ¿verdad? Que es atención gratuita,
para niños, adolescentes y adultos. Muchísimas gracias por compartirnos ahí esa información. ¿Qué hacer con un ataque de pánico? Bueno, aquí hablaban del, hablaban de los primeros auxilios psicológicos, ¿verdad? Ese sería otro tema que tenemos que tocar, pero bueno, podemos informarnos un poquito de eso, ¿verdad? Aunque lo ideal es formarnos, ¿verdad? Saber cómo poder hacer. Pero sí, algunas cosas importantes que yo creo que sí es importante saberlo. ¿Qué no hacer? Mejor dicho, no qué hacer, qué no hacer. Una de ellas es decirle, ¿qué te pasa? ¿Cómo te empezó? ¿Por qué te empezó? ¿Verdad? Porque queremos buscarle la causa y en realidad en ese momento lo que la persona quiere es no sentir lo que está sintiendo, ¿no? Entonces, primero eso, no decir eso. La otra es no decir tranquilo, tranquilo o tranquila. Todo va a estar bien, porque la persona que está con el ataque de pánico definitivamente no piensa que está bien, sí, y piensa que se va a morir. Entonces decirle eso es como, más bien no me están comprendiendo, ¿no? Entonces, eso también es bien importante y lo otro es pues tratar nosotros de mantener la calma, pero muchas veces la persona que auxilia a una persona con ataque de pánico, que no sé, Carolina, si ahí pues va dirigida a una persona que está con el ataque de pánico o ayudar a una persona, ¿verdad? Porque también varía un poco qué es lo que vamos a hacer. Pero, y la otra cosa muy importante es escuchar activamente, no buscarle la solución durante el problema. Igual, ¿verdad? Tanto para la persona que, tanto para la persona que está en el proceso de ataque de pánico como la que está ayudando, en ese momento posiblemente no se va a encontrar la solución como tal, ¿no? Ok, ¿qué se debe de hacer cuando a una persona con ansiedad se presenta insomnio y cuando quiera dormir le den ataques respiratorios? Bueno, ok. Esos ataques respiratorios, asumo, ¿verdad? Voy a interpretarlo de esta forma, que es lo que ocurre. Esos son ataques de pánico en sí, ¿verdad? A no ser que sean ya un tipo asma o este tipo de cosas, que también el asma está muy relacionada con la parte emocional, ¿verdad? Algunas pues teorías están relacionadas en esto o las relacionan. Y pues aquí lo ideal es siempre preparar el ambiente para dormir, la higiene del sueño que le llamamos o la higiene del dormir, que realmente así debe de ser. Por ahí me enseñaron eso en algún momento. Y entonces en esta parte de dormir, pues también tengo que prepararme. Pero si yo me voy a dormirme después de haber visto una película de terror o haber visto todas estas noticias que son alarmantes, o me quiero dormir cuando alguna cuestión me ha pasado fuerte, pues no voy a dormir y posiblemente mi ansiedad, porque mi cortisol, el cortisol es el que maneja la ansiedad, me sube la ansiedad, entonces mi cortisol, estoy intoxicada, por decirlo así, de cortisol, ¿de? Que es una sustancia natural que producimos también y que nos pone en estado de alarma. Entonces, por eso no duermo, porque estoy en alarma. Entonces estoy pensando en todo lo que tengo que ir a hacer mañana, pasado y durante un año entero, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Y me armo un escenario en mi cabeza, una historia me cuento y entonces no puedo dormir. Sí, entonces aquí requiere de algunas estrategias muy importantes. Les recomiendo ejercicios de atención plena, eso no le hace daño a nadie, ¿verdad? Así pueden buscarle ejercicios de atención plena o mindfulness, ¿verdad? Y hay que ver si esos ataques respiratorios que usted me está mencionando por acá, pues también no son más un ataque de pánico que posiblemente sucede. Muchas personas con ansiedad refieren que sienten o ansiedad en la mañana al despertar o los ataques de pánico también se van eh, presentando en ciertas horas en el día. Hay personas que se presentan más en la mañana, otras personas más en la tarde, otras personas para dormir también pueden tener algún problema
o presentarse ataques de pánico. Entonces, eso es de estudiarlo y de que ya con un profesional pues puedan saber en contexto qué es lo que puede estar pasando por ahí. Pero aquí se aprovecho para decir higiene del sueño, higiene para poder dormir, estar en un ambiente tranquilo, cero celulares, cero televisión, todo lo que es estimulación antes de dormir, por lo menos 2 horas antes de dormir, no comer antes de dormir, tener un ambiente tranquilo, ¿sí? Y también hay algunos ejercicios que ya son más auditivos, donde uno puede escuchar algunas meditaciones o alguna música o algunos sonidos que también a veces eso hace que la persona se pueda relajar y dormir mejor. Eh, dice que si hay más incidencia de ansiedad y depresión en las mujeres y en los hombres. Dice que en la depresión sí hay estudios en donde pues sí se habla de que en las mujeres somos como más, eh, donde hay más incidencia, ¿no? De esto, donde hay más prevalencia de depresión, pero realmente ya está afectando o afecta, ¿verdad? A hombres y mujeres como tal. Y de la ansiedad también, siempre se habla que la mujer presenta más ansiedad, pero es más común en los hombres, ¿verdad? También, o sea, es una cuestión de que es más común en los hombres, pero aquí depende mucho de la edad, depende también del contexto donde se fue criado, ¿verdad? Del país inclusive. Entonces, sí, generalmente suele haber más en mujeres ciertos aspectos. Por ejemplo, en la parte de los suicidios, ¿verdad? Es más común en los hombres que en las mujeres, porque hay algunas razones también que van acompañadas por ahí, ¿verdad? De ya como propias de ser hombre o mujer, ¿no? En ese sentido. Bueno, gracias por ahí que también dicen que les encantó, ¿verdad? El webinar. A mí también me ha gustado mucho responder sus preguntas. Y bueno, vamos a terminar por aquí con algunas preguntas. ¿Cómo enfrentar la depresión emocional por luto? Bueno, primero, el duelo es natural. Es decir, todos pasamos por un proceso de duelo y el duelo tiene varias etapas y la depresión suele ser una de ellas. No necesariamente esas etapas se presentan como en un orden mismo para todas las personas. ¿Verdad? Y siempre inicia generalmente bueno, lo que es como el shock, ¿verdad? Eso de ya pasó, ¿verdad? Falleció la persona y dependiendo también de la forma en cómo fue, ¿verdad? Ese fallecimiento, la incertidumbre, qué habrá pasado, qué no habrá pasado. Y luego se pueden presentar, por ejemplo, la negación, la ira o el enojo, se puede presentar la depresión y se puede presentar también como culpas y otro tipo de situaciones, ¿no? ¿Cómo se enfrenta? Viviendo el duelo. ¿Y cómo puedo vivirlo? Bueno, vivirlo sanamente es pasar por cada una de esas etapas, no dejar de pasar por esas etapas, no evitar que me duela o que sufra, porque es inevitable que me duela la pérdida de un ser querido. Entonces debemos de hablar también de lo que sentimos, eso es muy saludable, hablar con personas que han pasado por las mismas situaciones para que también pues uno pueda agarrar, ¿verdad? Algunas sugerencias, algunas cosas, pero que no todo nos va a servir siempre. Y sobre todo yo tengo que vivir mi duelo como tal, ¿verdad? Si siento que es algo que no puedo y que me está interfiriendo mucho en mi vida diaria, pues entonces tengo que acudir a un profesional, pues psicólogo, ¿verdad? Psicóloga, para que me ayude también en ese proceso, ¿verdad? Entonces es bien importante también el apoyo que tengamos de un profesional en un proceso de duelo. ¿Cómo controlar la depresión postparto? No se controla, no se controla, porque es algo que ya se da, que también está, yo no la puedo controlar, por decirlo así, pero sí, pues se puede atender de una forma
adecuada. Y aquí sí es muy importante la asistencia médica. Tiene que ir de la mano con su ginecólogo, con su o ginecóloga, con su psiquiatra y también con la parte psicológica muy importante, ¿verdad? Porque no es cuestión, es una depresión. La causa está siendo el posparto, ¿no? El haber tenido a mi bebecito y no saber qué hacer con él, ¿no? ¿Y qué hago? Y ahora, y el miedo y otras cosas que se pueden presentar, todo eso se tiene que hablar para determinar cuál es la mejor forma de que usted pueda afrontar, ¿verdad? Esta situación posparto que le está causando la depresión y también ver si necesitamos algún tipo de fármaco que nos ayude, porque recordemos que las mujeres tenemos muchos desbalances, un desbalance hormonal, ¿verdad? Por decirlo de esa forma más sencilla, ¿no? Y que pues también entonces ahí los especialistas son los que me deben de ayudar en eso. Entonces tampoco es controlar la depresión, no se controla así por decir ya voy a hacer esto y ya no voy a tener depresión. No, tenemos que pedir en este caso ayuda médica, ¿verdad? Muy importante, ¿ok? Ahora a los adolescentes se les tacha con el término de generación de cristal y a mí me parece esta generación tipo más, tiene más conciencia de la importancia que tiene la salud mental. Estoy de acuerdo, Aurora, ¿verdad? Es muy cierto. Esto sí tienen bastante conciencia de muchas cosas y por eso es que tal vez se les llama de esta forma, ¿verdad? Porque también expresan mucho más sus emociones, ¿ok? Y ahí hay un choque a veces generacional que a los que somos de otras edades, pues nos cuesta un poquito más entender porque decimos "Ay, que a mí me educaron tirándome la chancleta, ¿sí? La famosa chancleta, ¿verdad? Que le hacemos a veces tantos memes, pero eso era normalizar la violencia, si lo vemos así, ¿no? Lo que sucede es que, pues, también tal vez teníamos otros tipos de recursos que nos ayudaban a no caer en algún tipo de problema de salud mental. Pero nunca hablábamos tal vez de nuestras emociones, ¿verdad? Y ahora estas generaciones hablan un poco más de más. Sí, definitivamente el ataque de pánico tiene más componentes fisiológicos, es decir, más reacciones también físicas, ¿verdad? Que se van produciendo y que pues mi cerebro también me las va generando, ¿no? De acuerdo a lo que pues estamos pasando y también el momento en el que se da, ¿verdad? Podemos presentar muchas condiciones como por ejemplo el vómito o la náusea es una de las cosas que también las personas a veces dicen que tienen cuando hay ese ataque de pánico, ¿verdad? Bien, bueno, por acá vamos. Dice muchísimas gracias por la respuesta. Fue un placer escuchar este webinar. Saludos desde Colombia, saludos a Colombia. Muchísimas gracias por también pues haberse agregado, ¿verdad? A este webinar. Eh, bueno, aquí habla alguien, nos está dando su experiencia de que los ataques de pánico, dice, sobre eso de los ataques de pánico, yo lo pasé y cuando quería dormir cerraba los ojos, me imagino que quería decir ahí, y lo sentía que me moría, ¿verdad? Entonces, ese sí es un sentimiento muy importante que se da en los ataques de pánico. ¿Cómo ¿Qué paso existe de a la esquizofrenia? Y si esta tiene cura. Bueno, la esquizofrenia ya es una condición, un trastorno ya aparte, que sí está relacionado, digamos, con la depresión, pero no es que de la depresión paso a la esquizofrenia. La esquizofrenia, por decir, ya hay un funcionamiento que no está bien en mi cerebro desde que yo ya nací, inclusive, ¿verdad? Entonces, sí, ya es otro tipo de trastorno, ¿verdad? Que ya se tiene que diagnosticar a través de, pues ya los médicos y los especialistas, ¿verdad? Y tiene un tratamiento, ¿verdad? Hasta donde yo manejo, pues información cura no, ¿verdad? Pero sí un tratamiento que puede dar una calidad de vida a la persona, pero también los familiares tienen que informarse y saber cómo cuidar porque también depende de el tipo, ¿verdad? De estos trastornos que hay, porque existen pues múltiples también
características que habría que indagar más y que al mismo tiempo también puede presentarse en diferentes etapas de la vida. Hay en adolescentes, hay más en adultos, que ya se desencadena, por decirlo de esa forma. Eh, y bueno, creo que ya hemos terminado. Gracias por esta pues, oportunidad también de responder sus preguntas. Fueron bastantes, creo que hay de todo un poco, ¿verdad? Pero me alegra mucho que pues también estén abiertos a platicar y que platiquemos, que aquí nadie pues está también para poder, pues para juzgar a nadie, ¿verdad? Y que son, todas sus preguntas han sido sumamente importantes también para mí, porque me gusta contestarlas en primer lugar. Segundo, estudiar más y al mismo tiempo saber cuál es la necesidad de la población y poder seguir aportando más desde el CISMENTA. Así que muchas gracias y pues no sé, Doris, si va a hablar o dar algunas palabras para finalizar. Bueno, agradecerles a todas, ¿verdad?, por la atención y agradecerle también a usted, licenciada, por su gran apoyo. Esperamos contar para las siguientes fechas que se van a llevar a cabo para el Día del Síndrome de Down y para el Día de la concientización del autismo, que son fechas Ujú. importantes para nosotros como sector. Y recordarles, claro, ¿verdad?, que mañana no se olviden que es el Día de la Lucha contra la Epilepsia, que el color es el morado púrpura y que todas apoyemos a las diferentes discapacidades, ¿verdad? Que nos eduquemos en todo lo que podamos y que la salud mental creo yo que es indispensable para el buen funcionamiento del ser humano, ¿verdad? Muchísimas Así gracias, doctor. es, totalmente. Gracias a ustedes y gracias pues a todos por estar aquí, ¿verdad? Un domingo. Muchas gracias.